es la virtud. Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio habitual que hemos denominado la Cátedra del Patrimonio Cultural Inmaterial Boliviano, donde venimos dialogando sobre diferentes temas que hacen a nuestro patrimonio cultural. Mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle. Pues bien, estamos en una sesión más donde estamos desarrollando nuestras habituales sesiones. A quienes se van a conectar o quienes ya nos están siguiendo, les queremos agradecer su sintonía, y pues también a quienes lo van a hacer posteriormente también agradecerlos, invitarles como siempre a que ustedes puedan compartir estas sesiones que tenemos para que se pueda difundir y conocer más sobre el patrimonio que tenemos en Bolivia. Y la idea es justamente de este tipo de espacios es generar el debate, también conocer investigaciones, conocer propuestas que tienen jóvenes investigadores y también investigadores que son ya de trayectoria muy reconocida. Entonces, nuestro objetivo justamente es esto, ¿no? Es decir, planteando un escenario que nos permita poner insumos que seguramente van a generar en algún momento algunos debates, algunos desacuerdos, pero de eso se trata todo lo que venimos haciendo en nuestras transmisiones, que ya se han vuelto algo muy habitual. Bueno, hoy vamos a hablar de, valga la ocasión, del taquirari, que está muy identificado y enraizado con lo que es el departamento de Santa Cruz. Este ritmo musical, hay que decirlo, que si bien se caracteriza, identifica a Santa Cruz, también hay que mencionar que caracteriza de otra manera otros departamentos de Oriente como es Beni y Pando, ¿no? Y de la misma manera, hay un dato curioso es que si bien ha caracterizado y caracteriza lo que viene a ser Oriente de Bolivia, uno de sus principales promotores y compositores, que es Gilberto Rojas, es orureño, ¿no? Orureño, que ha contribuido mucho a la difusión y con las composiciones que ha venido realizando para que se vaya difundiendo este ritmo musical. Y para hablar sobre ello, justamente, hoy tenemos a un invitado que conoce mucho. Él es musicólogo y pues investigador, es Bruno Dragomir Petricio, quien nos está acompañando nuevamente en nuestro espacio y a quien le agradecemos por estar acá. Querido Bruno, buenas noches y gracias por estar acá con nosotros una vez más. Buenas noches a todos, querido público, muy buenas noches, y estimado Miguel, buenas noches igualmente. Un gusto estar de nuevo con ustedes para hablar en esta ocasión de el taquirari, y bueno, lo bonito que es y cómo ha llegado a ser el día de hoy un símbolo del departamento de Santa Cruz. Excelente, Bruno. Gracias por ese saludo inicial. Y pues nada, ya entramos a materia, y como antes de hacerlo, como decíamos a todos quienes nos están viendo o quienes nos van a ver más adelante, como siempre, la invitación a que puedan compartir esta sesión para que esta charla llegue a más personas. Y de la misma manera les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Lunangel. Ahí estamos subiendo ya periódicamente el material de todas las charlas que tenemos, que estén a disposición de todos, y como les decíamos, para que nuestros investigadores también difundan el trabajo y el aporte que vienen realizando. Bueno, querido Bruno, entonces yo te cedo la palabra como siempre, y luego ya entramos a dialogar un poquito sobre los elementos que pongas en mesa, y la invitación es la misma, ¿no? Quienes están siguiéndonos por el Face, si gustan hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirla ahí en los comentarios y los vamos a ir leyendo más adelante. Entonces, cuando gustes, querido Bruno. Muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos que puntualizar, ¿no? El taquirari es un baile el día de hoy folclórico, conocido como expresión de la región oriental. Estamos hablando Santa Cruz, Beni, Pando, y es una danza que se hace en pareja, en grupo. Destaca por su carácter alegre, vivaz, donde se salta, se hacen diferentes tipos de figuras coreográficas, y bueno, pues mucho resalta por su música, ¿no? Que evoca muchas visiones tropicales, de la selva, de lo exótico, cosas que, bueno, pues sentimos ya el día de hoy muy cruceñas. Según Becerra Casanovas, el taquirari beniano se origina de la antigua veneración a la flecha, el taquirire, lo que sería algo como una danza de la flecha, con la cual los aborígenes exteriorizaban su homenaje a esta arma que les aseguraba el sustento, ¿no? Que les permitía vivir. Y bueno, pues también les permitía defenderse de sus enemigos, por eso es que la idolatraban.
Así, uno de los testimonios más sobresalientes del acontecer musical mojeño o veniano es el taquirari, ¿no? Que constituye una contribución al folclore americano ya totalmente globalizado, ¿no? Estamos hablando de que el taquirari también existe en las naciones hermanas, por ejemplo, de Argentina, Chile, e incluso Perú, ¿no? Donde se baila con diferentes estilismos o por diferentes razones, ¿no? Quiero compartirles eh, un par de videos donde se va a entender un poco más acerca del sonido. El arete tiene relación con el maíz porque se da la gracia a la Pachamama, o sea, dueño del co, de la tierra, en forma de brindar de alguna manera que la producción del año ha sido buena y tiene mucho significado para los pueblos guaraníes. Es inevitable hablar de los pueblos guaraníes para poder adentrar en lo que es el taquirari. No, y el taquirari tiene como antecedente tal vez más evidente de hoy, pero al parecer de muchos investigadores y teóricos de los abi guaraníes, ¿no? Que son en específico una vertiente del tronco guaraní, y que tienen esta música que estamos escuchando. Bueno, pues que se caracteriza por esa percusión bastante fuerte y el minimalismo en los vientos, ¿no? Utilizan una o dos flautas de, de caña, ¿no? Con canal de insuflación, o sea que son prácticamente unas flautas dulces, unos pinquillos típicos de allá, con sus nombres respectivos. En este momento no viene a la memoria, pero tienen esta cualidad, ¿no? De mantener una especie de ritmo que es bastante difícil de seguir y una melodía, bueno, pues hipnótica que se repite. Esto es, bueno, pues algo característico de las diferentes expresiones que tienen los guaraníes a lo largo del territorio que habitan en el Amazonas, pero no es capital, ¿no? No es la única que existe. Y bueno, pues una de las razones por las que va existiendo el taquirari es porque este estilo de ritmos se van estilizando por medio de diferentes procesos culturales, ¿no? Podemos escuchar un par de ejemplos más. Este en específico es una presentación en los Juegos Bolivarianos de 1993, ¿no? Donde presentamos a Latinoamérica, por lo menos, este tipo de danzas, ¿no? Vamos a escuchar un pedazo. Muchos podremos reconocer Rosita Pochi, la melodía, que bueno, pues ya es totalmente famosa en la cultura popular boliviana. Y bueno, pues es un tema popular del pensum musical de los aboguanís. Y bueno, pues lo hemos empezado a popularizar y a estilizar según viniese al caso, como en este, que bueno, pues puntualmente hemos hecho algo que sea más estable la rítmica y bueno, pues en general dar
impresión de más claridad en lo melódico. Discutible. Y ahí es donde aparece ese taca, 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 taca. Y bueno, muchos recordarán a Rosita Pochi por el tema principal de Genecherú, un programa que daba en la televisión boliviana hace ya bastantes años, pero que nos dejó muy buenos recuerdos. Y nos daba una impresión acerca de cómo era el interior de la patria boliviana. Podemos ver cómo hay una percusión más auténtica, ¿no? Con un ritmo más, pretendidamente más aproximado a lo originario, ¿no? Aún así, le falta mucho de la aleatoriedad que tiene por naturaleza el tipo de percusión nativa de los guaraníes. Y bueno, Rosita Pochi se hace tan popular que, bueno, pues es parte ya de el tipo de música folclórica que podemos encontrar en Bolivia y en Latinoamérica. Y bueno, remontémonos hacia con nuestra imaginación, hacia un paisaje en la Mojitanía, donde podemos configurar una compleja vida emocional que se vivía en la selva, en esas pampas intermitentes en medio de la selva, bajíos, lagunas, pantanales, ríos bastante profundos, inhóspitos, y todo esto sintetizado, perdón, en la música que empezaban a hacer los guaraníes y las etnias relacionadas a los pueblos guaraníes, ¿no? Es aquí que todo este trasfondo hostil, de alguna manera, forma un arpegio con el cual el mojenio apenas puede entender el mundo, templa sus venas acorde, ¿no? O sea, templa el modo de vida a la selva y a todas sus características, ¿no? Asimismo, las melodías empiezan a tomar ese cariz, ¿no? Ese cariz de lo salvaje, de lo inhóspito de la selva, ¿no? Y bueno, eventualmente el indígena daría paso a las intervenciones de los jesuitas que establecerían diferentes tipos de misiones en el oriente boliviano y bueno, pues trascendentemente a eso, en diferentes partes de la Amazonía. Y bueno, pues así es que empieza a variar y se empieza a estilizar el taquirari, ¿no? Es por eso que no podemos decir que existe una certeza del origen del taquirari, pero existen testimonios de su presencia temprana ya en el siglo XIX, cuando, por ejemplo, el guerrillero cruceño Cañoto luchaba contra los españoles y tocaba su guitarra melodías emparejadas con el trote a caballo, ¿no? Y se tiene referencia documentada de que en aquel tiempo, después de la batalla del Pare, con el repliegue del ejército patriota cruceño hacia las provincias del sur, el guerrillero José Manuel Vaca Cañoto incursionó en la región con un cuerpo de caballería propio, ¿no? Vaca, apodado Cañoto, era muy conocido por su habilidad con la guitarra, la cual le acompañaba en todas las expediciones. Se decía de él que con la izquierda agarraba el arma y con la derecha la guitarra. Y bueno, es muy, muy importante ya para adentrarnos en la
creación del Taquirari, la figura de José Manuel Vaca, ¿no? La enigmática figura de Cañoto, que bueno, pues tiene una vida apasionante. Voy a tratar de resumirla brevemente, porque aquí es donde comienza una serie de símbolos de la cruceñidad que tenemos que nosotros empezar a entender y hacer más visibles, ¿no? Primero que nada, bueno, pues Cañoto, guerrillero, músico, cantor, poeta, nace en Jitapaqui, en la provincia Andrés Ibáñez, el 10 de diciembre de 1790. Es hijo de Pedro Pablo Vaca y Manuela Vaca. Ambos siendo de apellido Vaca, pues José Manuel no quiere repetir y empieza a firmar Vaca con B grande, ¿no? En su infancia es monaguillo y luego aprendiz de herrero, hasta que después es llevado a la cordillera de los Chiriguanos, donde estudia letras y desarrolla su talento musical, junto con el padre José Andrés Salvatierra Chávez, ¿no? Obviamente en una misión. Es el párroco de la misión San Miguel de Membiray. Hoy estaría eso en el distrito de Chorreti, en la provincia de Cordillera, y ya se está uniendo con esa población con la mancha urbana de Camiri, por cierto, ¿no? Andrés Salvatierra Chávez era también capellán de las milicias rebeldes que se acantonaban en el Amazonas para, bueno, pues valga la redundancia, al rebelarse contra los realistas españoles y, bueno, pues tratar de sacarles ventajas. A fines de 1913 regresa a Jitapaqui y se enrola en las milicias patriotas, ingresando al cuadro de caballería llamado Escuadrón de Cazadores, a las órdenes del ya legendario Manuel Ignacio Warnes, ¿no? Que es tristemente visto en Bolivia, alguien que deberíamos prestarle mucha atención, pero muy, muy querido en Argentina, de donde es originario y pues de donde ha escrito letras de oro, como quien diría, en la historia de la independencia de su nación y también de la nuestra. Cañoto, así, entra junto con Warnes, entra a sus filas y de una es puesto a cargo de facciones, de ciertas facciones, ¿no? Cuando todo esto estaba pasando en Santa Cruz, en la que hoy día es la ciudad de Santa Cruz, gobernaba el realista Becerra, ¿no? Y que practicaba una serie de mutilaciones y torturas crueles para ejemplarizar a los que trataban de rebelarse, ¿no? Y bueno, pues en base a este tipo de terrorismo, se... ay, disculpe. Se persuade a Cañoto junto con otros rebeldes a escapar de lo que era pues Santa Cruz, ¿no? Y bueno, pues es en ese lapso que termina de adherirse a la lucha fiera y en mayo, por ejemplo, de 1814 participa en la batalla de la Florida, luego se une a la campaña de la Chiquitanía y bueno, pues acontecen un montón de victorias y también derrotas donde terminan tomando Santa Bárbara en octubre de 1815, dando la victoria a esa campaña, o sea, terminando con una campaña victoriosa. Y bueno, pues con todos muy felices con el desempeño de Cañoto y de sus hombres, ¿no? Luego acontece un episodio muy terrible, bastante pesado en la historia de la independencia boliviana, que es la batalla del Pari del 21 de noviembre de 1816, donde participan pues el general, el coronel Mercado, el coronel Warnes, y donde moriría este último y se perdería la batalla. Así, Cañoto junto con sus tropas se retirarían a la clandestinidad, formando un grupo armado que entre 1817 y 1820 estarían merodeando por, bueno, pues el norte de lo que hoy es Argentina y Santa Cruz de la Sierra, Paraguay, etcétera, ¿no? Y bueno,
eventualmente, en este lapso de tiempo, eh, no se queda ofuscado Cañoto tras la derrota que sufren en el Pari, que por cierto muchos historiadores la recuerdan como una de las más sangrientas de toda la independencia suramericana, ¿no? Y bueno, en ese lapso de tiempo, él se toma la molestia de rondar Santa Cruz, establecer campamentos nómadas alrededor y decía que se toma la molestia, porque se toma la molestia de hacer esto y en su tiempo libre ir a caballo hasta la ciudad tal cual, ir donde el gobernador de la misma, que en ese entonces era el gobernador brigadier Francisco Javier Aguilera, que por cierto había comandado a facciones muy grandes en la batalla del Pari. Y bueno, pues él iba donde él tenía sus oficinas y le cantaba coplas satíricas tratando de insultarlo, a lo que, bueno, pues salían los españoles y se daba el gusto de hacerse perseguir con los mismos, ¿no? Es legendaria esta época de la vida de Cañoto, luego de la batalla del Pari, porque, bueno, pues consiguen hazañas que parecen de película, ¿no? Por ejemplo, junto al teniente Rivero, un amigo de Cañoto, conseguiría robar debajo de las narices de los realistas una cantidad de recursos que lograron llevar a la casa de Ana Barba, ahijada del matrimonio Warnes, ¿no? Warnes ya había muerto. Y después de esto, le dio esto para, bueno, pues para poder facilitar la vida de la ahijada. Después de esto se reúne con su escolta de más o menos unos 30 hombres y, bueno, pues se van a un pueblo que se llama Pauito y les dan a conocer de que va a haber un matrimonio, a lo que Cañoto pues tiene la brillante idea de mandar una misiva al brigadier Aguilar para invitarle a tal matrimonio, procurarle placeres, bebida e incluso retándole a jugar a las cartas, ¿no? A lo cual el brigadier y gobernador responde yendo a la, al matrimonio. Y bueno, pues Cañoto, ni corto ni perezoso, llega a las 2 de la madrugada, como disfrazado, no se sabe bien de qué disfrazado, si solo con un antifaz, pero llega y canta coplas de felicitaciones para la pareja, está en la calle, lo hacen pasar, y ya adentro empieza poco a poco a utilizar coplas, bueno, pues que hablaban del mal gobierno de los realistas, de su corrupción, de su negligencia. Pero bueno, pues recuerda la historia de que en ese momento Aguilera no se inmutó porque estaba muy entretenido con una moza. Así que bueno, pues después de cantar bastante, Cañoto decide pararse e irse. Y justo cuando estaba yéndose, pues uno de los realistas lo reconoce, se arma tremenda tremendo revuelo dentro de la boda. Aguilar profiere unos insultos muy floridos contra Cañoto y bueno, pues Cañoto sale de ahí todavía riéndose de Aguilar, que le pone un precio a la cabeza de Cañoto que, bueno, pues hace que mucha gente pues trate de cazar a José Manuel Vaca, pero bueno, pues no lo logran. Y a él no parece importarle mucho porque sigue yendo a cantarle al gobernador, a sus oficinas, y comete una última con los braces, ¿no? Un indigente, muy mala traza, con una cara sucia, con harapos, con un bastón, se acerca a las oficinas, ¿no? del centro de operaciones de los realistas, del gobierno realista, y les dice, no, miren, Cañoto está en el Palmar y está con sus hombres y está reclutando gente, ¿no? Entonces, pues Aguilera moviliza a todas sus tropas para que vayan allá y pues el mendigo incluso lo sigue un poco por detrás y no se dan cuenta hasta
muy pasado el tiempo, de que ese mendigo en realidad pues era Cañoto, que se estaba riendo de ellos en su cara. Y pues como era de esperarse, también escapa. Es mítica y podríamos hablar mucho de la figura de Cañoto, pero bueno, pues qué mejor que recordarlo por su legado, que es el Taquirari. Muy joven ya se destaca, sombría en zona del Yaparé y por las tierras del Chiriguano. El Membiray te contemplo así, cantando siempre por tus hermanos, junto a ese río Parapetí, cantando siempre por tus hermanos, junto a ese río Para muchas personas, Parapetí. esta época, y mucho tiene que ver la figura de Cañoto, termina de solidificar lo que vamos a conocer como Taquirari el día de hoy. Y bueno, pues para terminar de hablar un poco de la vida de José Manuel Vaca, después de este lapso de tiempo donde cada vez se empieza a aumentar más el precio sobre su cabeza, pues decide escapar a lo que es perdón, las pampas argentinas de Jujuy, de Salta, y ahí se conoce con las tropas de Güemes, ¿no? Y se añade a las mismas y bueno, pues es tan conocido y tan eh, fuerte en las batallas que de una le dan el rango de capitán sobre varias secciones de las tropas de Güemes, sobre la que hace pues actos bastante notables, ¿no? Pasa el tiempo, Güemes muere y retorna a Santa Cruz en 1921, que justamente es el año muere Güemes. Se encuentra con José Manuel Mercado, con el que estaría en la batalla del Pari, y se une a estas tropas para de nuevo hacerle la vida imposible a los realistas, ¿no? Así hasta 1923, que realmente ya termina viviendo en Santa Cruz, en la Santa Cruz que conocemos hoy día como la ciudad, y en 1925 le dan un cargo como gobernador en un pueblo de chiquitos, ya en la época republicana, pero desilusionado vuelve a la tierra donde nació, a Jitapaqui, donde con el trabajo propio se hace de tierras y se dedica a lo agropecuario, ¿no? Así, hasta su muerte el 15 de septiembre de 1854. De él quedan una veintena de poesías y dos composiciones musicales, composiciones en el sentido de que se estimaba que tuviese música, pero la música no ha vivido hasta nuestros días. Sus melodías, algunos las estiman, pero todavía están discutidas, ¿no? O sea, se discute acerca del origen de las mismas. Y bueno, pues ya es muy importante la figura de Cañoto, ¿no? En 1975, el escultor David Paz pone la escultura que está en la avenida homónima a Cañoto, que todos conocemos, y bueno, pues está en composiciones de todo tipo de compositores, más allá del Taquirari. Cañoto vuelve del sueño galopando entre sus coplas y su tapeque cargado con estrellas misteriosas. Poeta que anda peleando palmo a palmo por su tierra, guitarra de luna llena que en la historia se nos queda. Y bueno, queda. para no extenderme mucho, quiero hablar, quiero volver al tema fuente, ¿no? Que es la cuestión del Taquirari en esta época republicana, ¿no? Ya luego de incluso ya entrada la muerte de Cañoto, el Taquirari, al igual que la cueca, son un tipo de danza que no es muy bien vista en los salones, por lo menos no los de la alta sociedad, y al pesar de esto logra imponerse en popularidad, ¿no? Así, Becerra Casanovas apunta, ¿no? Que en ese entonces era un hecho revolucionario, sobre todo
al hecho de que en el taquirari se da el lanzamiento de parejas, ¿no? Por los codos, y ahí se tenían que tocar las personas, cosa que en ese momento de la historia, por lo menos en este lado del mundo, no era ciencia en su ámbito rural. Actualmente el taquirari es más conocido como una danza folclórica urbanizada, ¿no? Y los ballets folclóricos del altiplano siempre la van a estar bailando, ¿no? Para estos ballets justamente es el sinónimo de una idiosincrasia, de un estereotipo oriental que no debe faltar en ninguno de los cuadros de presentación de estos ballets cuando presentan una acuarela boliviana o algo así, ¿no? Y así en la visión de otros autores, por ejemplo, en la visión de Sierra de Méndez, en esta época ya pasando al siglo XX, donde se hacen famosas formas como el foxtrot, pues el taquirari se une un poco con este mismo y, bueno, pues como tienes esta cercanía en el ritmo, termina pues fundiéndose y amalgamando incluso la coreografía, ¿no? Y hay otros detalles también como el taquirari, que conocemos como Viva Santa Cruz. En realidad lo compone un orureño, el maestro Gilberto Rojas Enríquez, quien en el transcurso de su carrera musical escribió una cantidad de taquiraris increíbles, ¿no? Que muchos de ellos son del cariño y de la adulación de muchos cruceños, ¿no? Como Flor Benianita, Cama de mi amor, A la tarasca te entregaré, etcétera. Pero, por supuesto, también hubo poetas, compositores cruceños, desde el mismísimo Cañoto, quienes a partir sobre todo, de la época de 1924, crean unos temas en ritmo de taquirari que son popularizados por Raúl Otero Reiche, Hernando Sanabria Fernández, Susano Azogue, Nicolás Menacho, Godofredo Núñez, Percy Ávila, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso los podemos escuchar al día de hoy, por ejemplo, en la voz de talentos increíbles como el de Gladys Moreno. Tengo en el fondo de mi alma un dolor que no me es estable jamás olvidar, que lo confundo con dicha, sufrir, esperanza, martirio y amor. Tuve en mi infancia un delirio febril cuando corrí por mi suelo natal, cual cervatillo que trisca en abril, mariposa de vuelo fugaz. A veces me hacen llorar, a veces me hacen reír, porque hay en ellos la gloria de amar, y amar también es sufrir. Misterios del corazón, no los puedo. Creo que la mayoría de bolivianos ya hemos escuchado esta versión actual de Viva mi Santa Cruz. Y bueno, quisiera ponerla, pero el tiempo nos apremia. Y quiero pasar a hablar acerca de danzar del taquirari, ¿no? Vamos a ver, mientras les hablo este video. Una presentación.
bueno, que es una presentación como hay muchas presentaciones de ballets folclóricos, donde, bueno, pues ya tenemos bien estipulado y reglamentado. De alguna manera ya son bastante conocidos y tradicionales. Estamos hablando de la blanca, normalmente descalzos, y bueno, pues está muchas veces remangadas las pantorrillas del varón para poder, bueno, pues desplazarse en lugares un poco más húmedos de lo que uno esperaría. Así también el sombrero de paja o sombrero de sao, como ya es popularmente conocido también por su canción homónima. Y bueno, pues el tipo de formas que se hace en la coreografía del taquirari, ¿no? Muchas veces se hace el cruce de codos, ¿no? El cruce de brazo, y se terminan agarrando de los mismos, y bueno, pues dando vueltas de esa manera, se agarran de las manos, hacen figuras entre ellos, y esto es bueno, pues no solamente común entre los ballets folclóricos de toda Bolivia, sino también en la misma expresión actual de lo que es el taquirari como danza folclórica en la misma Santa Cruz y en el Beni, ¿no? Y bueno, hay autores que apuntan, ¿no? Como de nuevo Sierra de Méndez, que proporciona una descripción de la versión autóctona, ¿no? En la que explica que los indígenas lo bailan en parejas sueltas, revoloteando con pañuelos en alto, ¿no? Y por lo alto y por lo bajo. Según los movimientos que dan al cuerpo, una especie de sensualidad cadenciosa, ¿no? No es algo rápido y no es algo ni tampoco saltado, ¿no? Cosa que han dado por ser eventualmente todas las demás estilizaciones, ¿no? Que hacen saltar tanto el ritmo como a la danza, ¿no? Y a ratos los indígenas se toman de las manos y dan vuelta girando, sobre todo la mujer es quien gira, debajo del brazo de su pareja. Otras veces, con los brazos enlazados, hacen un compás más rápido para soltarse luego y repitiendo este movimiento en diferentes intentos, ¿no? Así, con el cuerpo erguido o agachado, para hacer este paso de baile, ¿no? Así, para bailar el taquirari, la pareja debe estar frente a frente y llega siempre a agarrarse las manos y a dar, bueno, pues el día de hoy ya brinquitos que son marcados por un ritmo movido y un poco menos que el carnavalito, que lo que conocemos por carnavalito, y pues con muchas variaciones según lo que sea quien grabe, la ocasión, etcétera, pero que ya tienen una estandarización bastante conocida, ¿no? Y muchas veces está también presente la improvisación de los músicos. Las figuras que se marcan siempre son más libres en el baile endémico, en el baile natural, pero las más comunes que existen son la de agarrados de las manos, la figura que denominan ganchos, que es justamente el cruzar brazo con brazo por los codos, la rueda, que forman las parejas haciendo pues justamente una rueda, la viborita, que bueno, pues quién no ha bailado una viborita en algún momento de su vida, y bueno, pues algunas otras figuras que van integrándose poco a poco según se preste. Quiero destacar, ¿no? Para ya ir terminando, que el taquirari ha trascendido fronteras desde bastante temprano en la historia. Es así que, bueno, pues tenemos diferentes tipos de taquiraris, variaciones y naciones que lo van interpretando, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero que conozcan el taquirari como se baila en el norte de Argentina y como suena ahí, que es bastante distante de lo que nosotros concebimos como taquirari. Ay, ay, no me miras, ay, ay, me miras, ay, ay, no me miras, ay, ay, me miras.
esto, por ejemplo, para nosotros no tendría mucha cercanía a nada que le podríamos decir taquirari, ¿no? Pero de alguna manera en el norte de Argentina, algo que queda estudiar todavía, es que bueno, pues que al taquirari como lo vemos acá en Bolivia, ¿no? Luego de eso tenemos pues una versión de taquirari en Chile. Ya, esta versión de taquirari es bastante más moderna, lo van a notar por la música, pero también está relacionada al taquirari como es concebido en el norte de Argentina. Aunque partiste lejos, yo te siento aquí. Bajo la cruz del sur escucho tu reír. Y aunque el destino te llevó lejos del... Ya se olvidó de mi dolor. No se puede engañar al corazón. No se puede olvidar tanta energía del amor. Taca tradicional del taquirari que ya es más bueno, pues conocido para nosotros, no nos resulta tan extraño, pero la vestimenta es radicalmente diferente, ¿no? O sea, para nosotros sería poco contradictorio y hasta pues reprensible el que bailen un taquirari con indumentarias tan andinas, ¿no? Bueno, pues yo me imagino que sería así. Vamos a ver otra visión del taquirari, un poco con las vestimentas más extremas en Jujuy, ¿no? La tierra donde también peleó Cañoto. Por lo menos en mi opinión, muy bonito y también muy interesante. Ya está más o menos ese taca, 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 pero también resulta bastante contradictorio pensar que es un taquirari, ¿no? Y bueno, así hay muchos más ejemplos que podríamos ver en el norte de Argentina. Por el tiempo pasado quiero estar con vos. Estoy esperando que vuelvas. Es muy interesante. Antes de acabar, más aupada por la vertiente chaqueña. Bueno, eso es bastante boliviano, si me preguntan, y bueno, ya tiene también ese sincretismo con lo chaqueño en esa zona. Y bueno, lo último que quería mostrarles, o bueno, lo penúltimo es un taquirari dentro de Bolivia, justamente en la región andina, que le dicen taquirari, pero que musicalmente es totalmente distinto, ¿no? Estamos hablando del taquirari que se toca en la época de Tentaciones, en Pucirimarca.
algo totalmente diferente, ¿no? Está mucho más cercano al huayno de lo que está al taquirari. Y bueno, para acabar, quiero cerrar todo esto con un concepto, ¿no? Que es esta pugna por el concepto de la cruceñidad, ¿no? La cruceñidad vista como este mundo que engloba el oriente boliviano más allá del departamento de Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando de todas estas ideas de la media luna camba y, bueno, pues de diferentes matices, ¿no? Tanto bastante radicales y políticas como las que son culturales, identitarias, etcétera, ¿no? Hay que recalcar autores como Pinto Mosqueira, que habla ya de la identidad camba y trata de teorizar al respecto. Si uno lo lee, no sé si le sea muy evitable pensar también en las ideas de Fausto Reinaga, que hace como lo mismo, pero a favor del etnocentrismo aymara. Existe un etnocentrismo cruceño muy, muy fuerte el día de hoy y con justas razones, ¿no? Por una serie de cuestiones históricas que se dan y que siguen vivas y siguen en debate hasta el día de hoy, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, son la existencia de la Republiqueta de Santa Cruz, que respondía a los independentistas del Río de la Plata, ¿no? Que seguramente los historiadores me van a poder corregir y poder ampliar al respecto, pero es algo que hay que dejar de tarea a todos los bolivianos para ver, ¿no? El hecho de que, bueno, pues de que la fundación del poblado de Santa Cruz, de la cuestión poblacional que poco a poco se convirtió en la ciudad, data de 1561, si no me equivoco, es incluso más antigua que Oruro, ¿no? Que la fundación de Oruro. Entonces, bueno, pues hay mucha tela para cortar ideológicamente ahí. Y bueno, pues existe mucho el día de hoy esta injerencia de ciertas personas que dicen de que en lo cruceño hay un factor blanco identitario muy fuerte, una especie de criollismo, digamos, hablando en el sentido de castas español que se tenía hace siglos, eh, pretendiendo de que muchas cosas que son cruceñas el día de hoy salen de una u otra manera de las culturas hispanas, puntualmente la cultura catalana. Ya, esto es debatible, es muy, muy avesado, pero existen muchas cosas que cuando uno se pone a buscar, bueno, pues tiene que ver la cultura catalana con lo cruceño, ¿no? Algunos hablan de que incluso la palabra camba saldría de ahí. Yo no voy a entrar en ese tipo de detalles porque no es menester en este momento, pero les quiero mostrar un video de una fiesta que se llama Baile de Gitanos en la bueno, pues zona catalana de España, donde se hace una rueda tarijeña, ¿no? Una rueca chapaca, como conocemos, donde se hace la trenza. La trenza de un palito, ¿no ve? Y bueno, y existen muchas cosas así que de lo hispano que tienen que ver con muchas cosas de nuestra cultura actual. Y ahora para cerrar ese concepto y cerrar toda esta exposición, finalizar con esto, ¿no? Que en realidad esta cuestión de lo hispánico y de la herencia hispana está tan metida en lo boliviano, en lo latinoamericano, que, bueno, pues más allá de ser indeleble, es algo trascendental a estas culturas, a todas estas culturas. Me refiero a la nuestra, a la de nuestras naciones hermanas, y a la cultura de la hoy nación de España, ¿no? Al país de España, que muchos pretenden ser el continuador del imperio español, que, bueno, pues que no es el caso, es
un país como cualquiera de estos otros países, con la ventaja de estar en Europa y tener una cultura pues que le respalda bastante, bastante grande y ambulosa, pero que pese a todo, culturalmente, pues tenemos cosas que nos hermanan y que muchas veces no podemos ver o no queremos aceptar, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado, les haya entretenido. Y si tienen alguna pregunta, por favor, estoy ávido a ver si puedo responderles. Gracias, Bruno. Muy interesante todo lo que nos has venido compartiendo. Y mira, yo creo que podríamos empezar por lo último, casi lo último, ¿no? Uno normalmente se enfoca más en Occidente a ver cuando hay estos temas de la diablada, de la morenada que se bailan en otros lugares. Incluso en algún momento hablamos sobre los chunchus también, ¿no? Su participación en otras latitudes como Chile, como Argentina eh, y Perú. Pero llama la atención que el taquirari, por lo menos nominativamente, esté presente en países igual, ¿no? Chile, bueno, Perú no mencionaste, pero sí fue Chile y Argentina. Entonces, debemos entender este fenómeno, este proceso como una apropiación, como sucede con las danzas de la diablada y la morenada, por ejemplo, o es otro tipo de fenómeno el que estamos viviendo ahí. Ya, acá ya, sí, aquí es buen momento para aclarar un par de cositas, ¿no? Primero, en Perú también se baila taquirari, ¿no? Pero, y me faltó hablar de eso, pero se baila como ejemplo de un baile en general latinoamericano. ¿Ya? O sea, es muy famoso, es que en la industria discográfica de Perú muchas veces se volvieron famosos taquiraris bolivianos. Entonces, hay taquirari en Perú, pero se reconoce que es una cosa bastante boliviana, ¿no? Eso será una cosa extranjera para ellos. Ahora, habría que definir bien ya de una manera general esta cuestión de la apropiación, ¿no? El hecho mismo de la apropiación. Mira, ¿qué es apropiarse, no? ¿Hasta qué punto yo me estoy apropiando de algo? Una cosa, por ejemplo, es como en ese sentido, digamos, de Perú y el taquirari, que, bueno, pues se baila porque es bonito y pues se ejemplifica muchas veces a Bolivia con esa danza, al hecho también del mismo ejemplo en Perú, de ya la danza del caporal, por ejemplo, que es lo más evidente con pruebas en este momento, que se baila en Perú y se pretende que es peruana y forme parte de un sistema cultural y económico, ¿no? Me refiero a de que, bueno, pues las entradas y las festividades folclóricas son también sistemas sociales, culturales, económicos, ¿ya? Son sistemas en el sentido de que, por ejemplo, cambia partes de la cultura, ¿no? Se hace intentos de cosas, por ejemplo, hay quien vuelve cumbias caporal y hay gente que le gusta y hay gente que se raya y dice, no, 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 para nada, entonces ya no vuelven a hacer eso, digamos, ¿no? O tal vez a la mayoría le hubiera gustado y hubieran seguido haciendo, ¿no? Como en otros casos también se ha dado. Pero bueno, estos sistemas culturales funcionan con diferentes partes, digamos, ¿no? Y esas partes, bueno, pues depende de qué tan grande sea la cuestión, son muchas veces diferentes danzas, ¿no? Podemos utilizar de ejemplo el Carnaval de Oruro también, que es un sistema gigantesco de economía, de cultura y de relaciones sociales, donde pues por tú ostentar, bailas, mostrándote de cierta manera, o si no, incluso pues pasas preste, etcétera, en cierta relación social. Hay una cantidad de cerveza que se vende, comida que se vende, que marca una economía que en el resto del año en Oruro no se da de esa manera, solamente se da puntualmente para el carnaval y está, o que casi anárquicamente, bien organizada o organizada de una manera lo suficientemente eficiente como para darse cada año de la misma manera, ¿no? Y bueno, pues aquí está el punto.
la apropiación, ¿no? La apropiación en el sentido ideológico, o sea, comienza en el sentido ideológico, pues pensando, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del caporal, me gusta usar ese ejemplo porque es bastante obvio que el caporal es boliviano, o sea, eso es indiscutible. El caporal, se crean diferentes conceptos, diferentes autores hablan de diferentes cosas para justificar la cierta peruanidad del caporal, y bueno, pues tratar de hacer que eso se sienta de esa manera en ese lugar, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Que deberíamos combatir desde el gobierno central con bueno, ciertas políticas. No se hace, ya desde hace un siglo pasado se debería estar haciendo, nunca se hizo. Pero pasa esto, ¿no? Ya está pasando la etapa donde es simple ideología, y ya muchas otras festividades a lo largo de esta zona andina, más allá de Puno, Oruro, etcétera. Estamos hablando del norte de Chile, el noroeste de Argentina, el sur de Perú, etcétera, y obviamente la zona andina de Bolivia. Cada vez las fiestas patronales, las fiestas folclóricas están tomando más relevancia y más poder, ¿ya? Esto porque se dan cuenta de que, bueno, pues de que se puede hacer, y de que haciendo ciertas cosas de una manera adecuada, pues se da las situaciones más allá de lo religioso para que los turistas atiendan a las festividades, ¿no? Y bueno, en la cuestión de, digamos, apropiarte sistemáticamente como cultura de algo, de un elemento cultural que sea ajeno, es bien difícil de detectar cuando tú estás ahí. Por ejemplo, para los peruanos, por su ambiente, es muy difícil que puedan darse cuenta realmente de cómo es que el caporal es boliviano, digamos, ¿no? Y eso también es una falencia nuestra, de que no podemos, digamos, establecer los elementos, o sea, elementos culturales lo suficientemente fuertes y que no sean tan zonales, tan locales, como para poder hacer claro al resto de, de festividades y de poblaciones que tal cosa proviene de tal lugar, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que nosotros como bolivianos, como urureños, como paseños, si quieres, que también es pues, puntualmente de La Paz, el Caporal, deberíamos estar produciendo, por ejemplo, no sé, pues series o películas donde algún protagonista pues sea baile de caporal y sea un chango pues de ejemplo de este tipo de personas que bailan caporal, y que, bueno, pues se toquen este tipo de temas, ¿no? De acerca del origen del caporal, los símbolos, las razones, etcétera, ¿no? Que se toque, que se hable de los hermanos Estrada, etcétera, que se hable de gente como Freddy Suazo, etcétera, ¿no? Y ahí sería, por ejemplo, bastante fácil, por ejemplo, para una película con un cuate que sea caporal, triunfar en estos lugares donde se consume el caporal jodidamente. En Perú ya están apareciendo en estos últimos años 2 o 3 películas donde la característica de alguno de los personajes es que baila caporal. Ya puntualmente eso, ¿no? Ni qué hablar de las películas y series y detalles, diferentes medios donde se habla de que alguien está relacionado a la diablada o a la morenada, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Porque normalmente hablamos de la cuestión de la apropiación de una manera bien silvestre, ¿no? O sea, hablamos, sí, están diciendo que es suya, digamos. No, pero va más allá de esto la cuestión, ¿no? Porque una cosa, y que es lo que pasaba desde los años 90 en Perú empezó a pasar, es que empiezan a decir que ciertas danzas que, bueno, pues son bolivianas, o por lo menos nosotros las consideramos muy bolivianas,
ellos arguyen que son peruanas, ¿no? Y lo propio cuando pasó pues la cuestión de la Diablada con Chile, que ya se solucionó más bien de una manera bastante rápida, pero era una cuestión ideológica, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, la ideología está ahí y es inevitable, o sea, no vamos a no, nunca vamos a dejar de ver gente ignorante, con todo el respeto al público, en el Facebook o en YouTube o en Instagram que comenten, no, el caporal es de Oruro, no, el caporal es de Puno, ay, no, el caporal es de tal, ¿no ve? Y etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión. Ahora, hablando de todo eso, para llegar a la cuestión del taquirari, si está apropiado o no, sí comenzó siendo una apropiación, por supuesto, ¿no? Pero es que hoy día ya ha pasado tanto tiempo para el taquirari jujeño que ya es pues una cosa independiente, ¿no? O sea, ya es otra danza, ¿no? Otra categoría de danza, dentro del mismo orden o tronco de danzas, pero ya es otra danza, ¿no? Es evidente, porque brilla, que es hija del taquirari boliviano, ¿no? El taquirari de Jujuy, ¿no? Y inevitablemente el taquirari en el norte de Chile, ¿no? Que eso también no hay investigaciones al respecto, se tiene que ver porque seguramente responde a un proceso de aculturación que hubo en las épocas republicanas tempranas, ¿no? Y bueno, no sé si eso responde a la pregunta, perdón por hacerla tan larga. Ah, bueno, o sea, asumo entonces, y escuchando tu respuesta, de que sí, evidentemente ha habido un proceso de apropiación de otras latitudes, pero quizás, como ha pasado en muchos casos, en su momento nadie dijo esta boca es mía, ¿no? O sea, por lo menos creo que estamos de acuerdo en que el problema no es que las danzas, que las conocemos como bolivianas, se dancen en otros lugares. El problema es que se conozca de dónde provienen. Incluso en algún momento, creo que cuando hablamos del caporal dijimos esto, parece ser que el proceso inevitable es que se vaya evolucionando y adquiriendo otros matices, ¿no? Tú hablabas del caporal, por ejemplo, cómo ha adquirido otros matices, incluso con otro tipo de música, y la coreografía igual se ve cómo está variando. Posiblemente es el mismo fenómeno con el taquirari, ¿no? Pero con esa constancia de que más si estás identificando específicamente en tu trabajo a Cañoto como una de las personas que ha, no sé si estoy correcto en esto con lo que tú has dicho, que habría sido quien ha creado, digamos, el ritmo como tal, o es una de las posibles hipótesis, porque está claro que no está, valga la redundancia, del todo claro, ¿no? Entonces, va por ahí, digamos, la cosa. Bueno, ese es la punta que quería hacer. Y aparte, mira, estaba revisando justamente un poco nuestro marco normativo y curiosamente tenemos la ley 210 que declara, ¿no? Patrimonio inmaterial del Estado Altaquilari. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces tenemos esta ley también que es de salvaguarda, pero bueno, parece ser que muchas de estas leyes acaban sumando a ser leyes simplemente declarativas que no tienen mayor trascendencia. Y es que ahí hay algo muy importante, ¿no? Que sacamos estas leyes, que más que nada son como edictos, así como para reconocer, ¿no? Ah, sí, qué bonito. Pero no son muy reales, ¿no? O sea, no tienen mucho que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque no habla ni se toma en cuenta la verdadera magnitud del fenómeno, ¿no? ¿Y por qué quiero ser enfático con eso? Porque hace rato mencionaba esos los sistemas culturales y económicos y demás, ¿no? Y es porque, ¿cómo es que en realidad nos hace daño a nosotros? No nos hace daño en realidad que otras personas digan que algo es suyo, porque es nuestro y nosotros sabemos, o sea, la verdad, y podemos mostrarlo con documentos en la mayoría de los casos. Lo que sí es un problema es cuando empieza a estos elementos, digamos, como caporal o taquirari, etcétera, en diferentes sistemas culturales empiezan a volverse grandes y empiezan a proyectar las ideas de estas personas, ¿no? Y ahí es donde nos hace daño en todos los
sentidos, ¿no? En el sentido económico, ¿no? Porque, o sea, es totalmente calculable, un buen economista lo tiene que poder hacer. Por ejemplo, el que ya está pasando, el hecho de que en el norte de Chile se solía comprar mucho trajes, y también desde Puno también, de la calle La Paz, ¿ya? Venían hasta acá, compraban sus trajes, se iban, evidentemente pasaban varios días acá, pero bueno, había este fenómeno. Eventualmente, muchos artesanos han empezado a vivir en el norte de Chile y ya no hay la misma afluencia que había en ese entonces, ¿no? El día de hoy, estas personas, o sea, estos artesanos que fueron, han tenido alumnos y han tenido alumnos que el día de hoy son chilenos, se consideran chilenos, son culturalmente chilenos, aunque hagan bordado a la boliviana, ¿ya? Y entonces ahí ya se da ese sistema, ¿no? O sea, ya es una vuelta de rosca, porque a estas personas que son de nacionalidad chilena, aculturizadas chilenas, pero que, o sea, saben que viene de tal lugar la cuestión, digamos, que están haciendo, pero que han empezado a hacerla en su territorio y empezar a crear su jerga y sus cosas al respecto de este oficio, no, o sea, no les podemos decir que tampoco son, que tampoco tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Por ahí está la cuestión. Y bueno, pues también por el hecho de que poco a poco se van armando en otros lados economías, ¿no ve? Economías de trajes, economías de bandas de bronce, economías de festividades que van contratando a todos estos artesanos y músicos, etcétera, que van, bueno, pues cada vez reuniendo más gente y haciéndose más masivas. Es muy importante, nosotros no lo vemos con claridad, pero es muy importante ver a la fiesta de la Candelaria como es en la zona de Puno y como es en el norte de Chile. No me acuerdo si es por la zona de Tarapacá o de Iquique, la Candelaria, pero cada vez están más enormes y cuando tú ves videos en Facebook ahora, pues las graderías se ven bastante bien, ya la iluminación se ve bastante buena, la organización, los baños se ven que o sea, pareciera que son bastante buenos, como de primer mundo, ¿no? ¿Ve? Entonces eso nos hace pensar, ¿no? O sea, yo hablando de una cosa tan banal como la cuestión de los baños públicos, que vemos los mismos 10 años, los mismos, y que tienen cierto olor, etcétera, ¿no ve? En otros lados eso ya se ha tomado previsión, digamos, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas tienen que estar pues también en la ley. Tiene que haber la gente capacitada para poder meter la mano en la ley y decir, no, la ley necesita también esto y hacer cosas, ¿no? Porque sobre todo los peruanos saben hacer marketing cultural, todo el tiempo lo decimos, ¿no? Y nosotros tenemos un vacío ahí bien grande, porque no es que nos falten artistas, ¿no? Lo que nos falta es tener la visión de proyectar este tipo de símbolos culturales, ¿no? O sea, ya tienes o sea, yo soy del gobierno, voy a producir la película de algún tipo, pero que tu protagonista sea bailarín de caporal, danzarín de caporal. No tiene que afectar la trama demasiado, etcétera. Se pueden hacer esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen el resto de países? Brasil, Estados Unidos, es obvio. Ni qué decir, pues, pucha, Japón, China, ¿no? Claro. Y bueno, es algo que ya parecería evidente en este siglo XXI. Claro. Y mira, yo voy a decir algo que tal vez a mucha gente le va a molestar, pero hay que decirlo. No basta decir, ya sea legislativamente o incluso por una declaración, que somos patrimonio o que somos obra maestra, porque si nos quedamos simplemente en la ostentación de un título, en una declaración, y no hacemos nada, como tú estás poniendo estos ejemplos de estas festividades que están creciendo sistemáticamente, pues nos vamos a quedar con el recuerdo de una declaración o un patrimonio que inevitablemente ha entrado al circuito turístico, no más allá del tema ritual y de todo aquello que tiene, pues es algo que nomás hay que tomar en cuenta, porque ahí hay una explicación, tú mismo decías, ¿no? Veo que se están llenando las graderías, todo, y eso debería llamarnos la atención, más allá de ostentar que somos algo más, ¿no?
Mira, han llegado algunos comentarios al Facebook, los voy a leer. Nos llega el comentario de dos amigos que son muy conocidos por nosotros. Uno es Emilio Murillo, quien escribe: institucionalmente y el Estado deberían de hacer seminarios, talleres, conferencias a nivel local e internacional sobre nuestras danzas autóctonas originarias y las neodanzas livianas que están en su auge, inclusive patrimoniales, dice. Y añade también, en este caso, Emilio, el Perú constantemente está en gestión cultural a nivel nacional e internacionales y en varios idiomas. En cambio, nuestras autoridades están tan lejos de esta práctica de defender nuestro acervo nacional. Y por otra parte también nos escribe Jesús Elías, dice: es importante la reivindicación del taquirari, y esta conversación da luces para formar ese criterio necesario para su protección. Un saludo a Bruno y mis congratulaciones a ambos por abordar el tema. Bueno, entonces ahí tenemos algunos comentarios que están llegando. A ver, un poco pasando a otro aspecto que lo has mencionado, pero creo que vale la pena aclarar musicalmente, y ahí tú eres el maestro, pues aclarar la diferencia entre el taquirari y el carnavalito, por ejemplo. No se trata de lo mismo y hay que precisar las diferencias. Ya. Ucha, mira, es algo bastante complejo, ¿no? Porque primero, ambas formas, ambos estilos tienen una serie de variaciones que, bueno, pues que son bastante amplias, ¿ya? Y bueno, sobre todo el carnavalito, ¿ya? Porque no es lo mismo el carnavalito en la zona andina que en el oriente de Bolivia, ¿ya? Bueno, pues no es lo mismo el carnavalito, por ejemplo, en ciertas zonas de La Paz que en ciertas zonas de Chuquisaca o de Norte Potosí, ¿ya? Para mí lo que más diferenciaría el taquirari y el carnavalito, o sea, tendríamos que puntualizar que el taquirari es más estandarizado, ¿ya? Y sobre todo, o sea, el taquirari siempre va a ser romántico, ¿ya? No podemos hablar de que tenga un tipo de armonía específica, ¿ya? Porque hay muchos temas que están en tonalidades mayores, muchos otros que están en tonalidades menores. Hay una especie de mayoría de temas que están en tonalidades menores por esa cuestión melancólica del modo menor, ¿no? Además de que suele ser bastante romántico, ¿no? Pero muchos temas en modos mayores también tienen esa cualidad romántica obligatoria en el taquirari, ¿no? El carnavalito es más o bucólico en el sentido andino, o más fiestero en general, digamos, ¿no? Pero el taquirari, pese a que puede ser fiestero, etcétera, siempre tiene esa pasión, ¿no? Así como algo bastante romántico más en el sentido del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, pues también esa cuestión de romántico, de lo amoroso, digamos, que tiene la música romántica popular, ¿ya? Pero bueno, siempre tiene ese toque. Y después está el ritmo, ¿no? Que ese taca, 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 siempre tiene que ser constante, ¿no? En cambio, el carnavalito, por lo menos al lado más andino, suele ir ¿ya? Eso en un sentido general, ¿ya? Eso puede variar, por ejemplo, en Chuquisaca ya varía, etcétera, ¿no? Pero esas serían las diferencias más notorias entre el carnavalito y el taquirari. Digo, claro, el taquirari, como dije hace rato, es un poquillo más lento, ¿no ve? Porque es más sensual. Taca, 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 taca. No, pero bueno, eso en general y claro que es bastante debatible. Bien, en otro tema también, Bruno, yo leí un comentario esta tarde en otra página. Hay una referencia y hay una idea, y hoy tú con el planteamiento que haces hoy en la explicación que nos has dado, queda claro pues que el origen de alguna manera, pese a que todavía no está del todo claro, está pues en el oriente, ¿no? Del país. Hay incluso alguna vinculación que has hecho con los pueblos indígenas o incluso con la etapa colonial, ¿no?
pero no debería caber duda de que el origen del taquirari estaría en la latitud del oriente boliviano. Y en ese sentido hay algunas personas que consideran que el desarrollo de este ritmo musical tiene mucho que agradecer a Gilberto Rojas, ¿no? Porque él ha desarrollado grandes composiciones en ese sentido y que es un destacado compositor hondureño. En tu criterio, ¿cuál crees que ha sido el impacto de la obra de el maestro Rojas en sentido de los taquilaris, particularmente el aporte? De hecho, el taquilari que estábamos escuchando, que es para Santa Cruz, Viva Santa Cruz, pues como decíamos, ¿no? Se ha vuelto prácticamente el segundo himno de Santa Cruz y hay un aporte importante. Pero, como te digo, aquí la pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de la obra del maestro Gilberto Rojas en este ritmo en específico? No, no, es capital, ¿no? Es capital Gilberto Rojas para, ya no solo para la cuestión del taquirari, sino de toda la música del Oriente, ¿no? No solamente él, varios otros, ¿no? Pero él primero que ha sido bastante prolífico y segundo que ha tenido mucho éxito, ¿no? Muchas canciones muy, muy conocidas, ¿no? Aquí existen, sin embargo, esta cuestión ideológica, ¿no? Por ejemplo, pretender que claro, que en realidad el taquirari se lo deben a Occidente, digamos, los orientales bolivianos, ¿no? O que, bueno, pues, o que, por ejemplo, eh, los expositores Coyas hacen mejor el trabajo que los expositores Cambas de allá, etcétera, ¿no? Pero yo pienso bueno, Gilberto Rojas, por derecho propio, era pues super Camba, ¿no? O sea, habrá sido orureño, pero él entendía, pues, Santa Cruz, Beni, el Oriente, él tenía eso en su interior, en su ser, ¿no? Por eso ha podido plasmar de esa manera, ¿no? Porque de cualquier otra manera, no, pues no se puede, no se puede. Ahora, está esta otra cuestión, ¿no? De que no significa de que no existan autores cruceños, ¿no? Que ya para el día de hoy, la mayoría de autores que componen música oriental, pues son justamente bolivianos orientales, ¿no? Ahora, es vital la importancia de Gilberto Rojas también por la cuestión discográfica, ¿ya? Sin los temas de Gilberto Rojas, no hubiera podido haber una cuestión tan profusa del taquirari, ¿no? Me refiero a que el taquirari ha sido exportado, como hemos podido ver, a Argentina, Chile, Perú, todo Latinoamérica, ¿no? Muchas piezas de Taquirari, de los Carcas, de Gisela Santa Cruz, han sido hits en ciertas otras naciones, ¿no? Han tenido una acogida bien grande. Y bueno, eso también es súper importante porque, bueno, pues es un autor muy frecuentemente citado, que normalmente no necesitas, digamos, mucho trabajo para buscar las obras, siempre están accesibles. Y bueno, pues si no vas a encontrar partitura, siempre vas a encontrar discos donde hayan grabaciones de varios de sus temas, ¿no? Eso es bien importante, a diferencia de otros autores que también han hecho taquiraris, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel Balda, que realizó bastantes taquiraris, pero que ya para el día de hoy parecen perdidos. No, o sea, se conocen varios de él, pero escribió muchos en su vida y la mayoría no son fáciles de encontrar, ¿no? Más que nada se conocen las huecas de Balda. Después tenemos, no recuerdo ya nombres ahora puntualmente, no quisiera equivocarme, pero tenemos varios ejemplillos por ahí, ¿no? De este tipo de conceptos, de cómo autores cruceños o etcétera han estado componiendo taquiraris, pero no han sido tan prolíficos o exitosos, ¿no? Ahora hay que tener también en consideración que el taquirari es una de las formas, por lo menos en el Oriente, la forma con más composiciones en su pensum, ¿no? Y bueno, pues imagínate, yo creo que por lo menos hasta el día de hoy, la mitad de eso
es, si no de influencia directa de Gilberto Rojas, o sea, perdón, si no es de la autoría de Gilberto Rojas, es de influencia directa por él, digamos, ¿no? Ha sido importante Gilberto Rojas en esta cultura del taquirari, joder. Ajá. Bien, a ver, justo ahí complementa Jesús, nos debe escribir, dice, efectivamente el taquirari se altiplanizó, si cabe el término, en los años 40, dice, ¿no? A partir de él, el taquirari adquiere figuras rítmicas muy similares al huayno, incluyendo la inserción de la tercera parte inexistente en el taquirari original. El representante principal fue Rogers Becerra y él también vivió mucho tiempo en La Paz, lo que universalizó este género, indica, ¿no? Otro hondureño, Jorge Luna Pomier, hizo varios taquirares a la hondureña, ¿no? Y bueno, hay bastantes, Jesús, algunos ejemplos, ¿no? Hay que aprovechar la mención a Jorge Luna Pomier, es uno de los grandes olvidados de la composición boliviana. Ha compuesto suites, tengo entendido que tiene una sinfonieta, una sinfonía pequeña, algo así. No se consigue nada de eso, es terriblemente difícil de conseguir y bueno, pues es uno de esos ejemplos de ya tristes de cómo un talento como el de Jorge Luna Pomier pues se ha ido perdiendo por el poco interés de la gente, de las autoridades y la gente relacionada, ¿no? Pero bueno, sí, tiene mucha razón en esta cuestión de que se altiplanizó. Evidentemente, existe este influjo de la música popular sobre el taquirari y no solamente la música huayno, ¿no? Esto es muy debatido y parece que ya ha llegado a final ese debate, donde se discutía la influencia del huayno en el taquirari y la influencia del foxtrot, ¿ya? Yo pienso de que en cierto momento, en los años 40, 30, ¿no ven? Cuando estaban los grandes compositores de esas épocas, de los boleros de caballería, por ejemplo, ¿no? Adrián Patiño Carpio, etcétera, se dio esta idealización del Oriente, ¿no? O sea, así ver el Oriente como esta cosa exótica, hermosa, sensual, ¿no ve? Misteriosa, que como que eso encarna el taquirari, ¿no? O sea, tiene ese misterio, esa sensualidad. Y claro, ahí es donde terminó de cristalizarse lo que hoy día conocemos como taquirari. Y claro, y volviendo a la cuestión, por ejemplo, de Gilberto Rojas y la cuestión discográfica, está esto, ¿no? De que la venta de discos, que era ya profusa para esas épocas, y la venta, bueno, más que nada la interpretación de las piezas donde circulaban las partituras, ¿no? Y los músicos las interpretaban, hacía que haya una ávida demanda por taquiraris, ¿no? Entonces ha empezado, bueno, pues a ver diferentes expresiones del taquirari en Occidente, ¿no? Que sí, muchas veces, incluso cuando escuchas vinilos antiguos, hay taquiraris que no suena taca, 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 sino taca, 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 ya, que más guaiñado. Bueno, pues me imagino que eso era más o menos común en esas épocas, ¿no? Pero es clave lo que dice de Méndez en sus investigaciones, que ya, bueno, pues trata de explicar que en realidad ese influjo el influjo más fuerte que ha tenido es el del foxtrot, ¿no? Que el foxtrot, que también tiene ese taca, 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 ¿no ve? Que es justamente como si caminaría un zorrito, lo que significa el trote de un zorro, del foxtrot. Le encajaba perfecto al taquirari, ¿no? Pero bueno, algo es indiscutible, ¿no? De que nace este taca, 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 taca de las músicas de los abi-guaraníes, pero por supuesto que se mezcla con la influencia occidental, ¿no? Y claro,
ahí está el otro concepto de lo identitario, que es justamente, como le decía hace poco a un amigo, ¿no? Al fin y al cabo, el Camba nace donde quiere, ¿no? Y ahí está Gilberto Rojas, y bueno, que para mí era bastante Camba, le entendía ese lugar, ¿no? Pero bueno, eso tendría que decir. Claro, mira, y en solo como apunte, ¿no? Dos cosas que me llaman la atención. Primero, voy a compartir este audio hablando de Taquirari, pero no sé si musicalmente encaja en todo lo que es, musicalmente hablando, es esta canción, ¿no? A ver, a ver. Con toda mi inspiración a tus pies deposito mi amor, tierra de mi corazón, oh tierra querida del gran pagador. Con toda mi inspiración a tus pies deposito mi amor, tierra de mi corazón, oh tierra querida del gran pagador. Aunque me encuentre lejos de ti, oh mi amor, no te olvidaré, y en mi alma te llevaré, y con tu recuerdo yo voy a vivir. Aunque me encuentre lejos de ti, oh mi amor, no te... Bueno, ahí tenemos justamente esta interpretación del grupo Andy, ¿no? Que el título es Oni Oruro. Por una parte eso, ¿no? Que es un tema que se ha vuelto bien icónico, incluso hay una de las diabladas, que es la diablada Urus, que la ha vuelto a cachar paya y que forma parte de su repertorio de los domingos de carnaval. Pero por otra parte, otro tema interesante que vale la pena mencionar, y para ir cerrando también, esta influencia y esto exótico que tú dices al oriente, se ha habido reflejado incluso en la danza de los tobas, ¿no? En Oruro, porque hay muchos taquiraris que han sido asimilados y son interpretados para que ellos mismos vayan danzando. Entonces, es bien interesante cómo se va produciendo esto, ¿no? Esta influencia musical que ha llegado hasta estas latitudes altiplánicas, como veníamos diciendo. Claro, claro que sí, claro que sí. Con respecto a Dios Oruro del Alma, sí, pues si no me equivoco, claro, la intención es que sea un taquirari de plano, y hay muy bellas versiones de diferentes calidades de taquirari, ¿no? En puntual, por ejemplo, la versión que hemos escuchado ahorita tiene harto de taquirari, y también tiene harto de este influjo andino, ¿no? Que es mucho por el charango, etcétera, pero hay que recalcar, ¿no? Que no está renegado el taquirari con los instrumentos andinos, que es que más bien que los usa, pero que sí, pues que los instrumentos se supeditan a ese influjo exótico, ¿no? Con respecto a lo segundo, ¿qué me decías? El tema de los tobas, ¿no? Como muchos taquiraris Ay, forman parte del repertorio de los tobas. cierto, cierto. Uy, los tobas son una cosa alucinante, un estudio aparte, ¿no? Porque en los tobas está esta cuestión o sea, primero que nada, ¿no? En los tobas está esta cuestión más allá de un realismo acerca de la tribu de los tobas, que en realidad que en un principio no lo hubo, está este estereotipo totalmente explicitado del oriental, ¿no? El oriental en su sentido exótico y salvaje, ¿no? Y claro, el taquirari es como eso, como que más urbanizado, más llevado hacia la urbe. Pero sí, pues es inevitable que muchos taquiraris sean bailados por los tobas, que hasta que o sea, hay cierta hermandad entre los ritmos, ¿no? Aunque sean bastante diferentes. Pero bueno, eso
es bastante lógico en el sentido de que son pues esa idealización del oriental, ¿no? Por lo menos del indígena oriental. Eso es un tema de estudio aparte, ¿no? Eso hay que afrontarlo en un tiempo. Así es, Bruno. Bueno, entonces, mira, ya son las 11 de la noche. Realmente creo que hemos tenido una Qué rápido. muy interesante. Agradecemos a quienes nos han estado escribiendo. Un último mensaje que llega es de nuestro amigo Jorge Armando Godínez, que dice felicitaciones, muy buen tema. Y aparte escribe Ricardo, nuestro amigo Ricardo también, Ricardo Vázquez. Creo que mi señal no es muy buena y no sé si hayan olvidado de César Espada, dice. Pero desde mi punto de vista, Niña Camba es el taquirari más conocido. Ya. Yo no sé, no sabría decir en este momento cuál sería el taquirari más conocido, ¿no? Porque hay un montón, pero si Niña Camba es bastante conocido, claro. César Espada también es bastante prolífico con la composición de taquiraris, ¿no? Uno de los conocidos también. Pero bueno, aquí en Oruro, bueno, pues por lo menos en este lado no es tanto. Es loco pensar cómo en Santa Cruz, mucho de lo que es el folclore o las cosas, digamos, que cantan las personas en las guitarreadas, así en las quintas, cambia drásticamente, ¿no? Cuando un orureño, digamos, se va a Cochabamba, es bastante parecido, o sea, digamos, puede cantar morenadas, caporales, qué sé yo, pero en Santa Cruz es bastante diferente, ¿no? Y yo creo que ahí se le da más cariño a César Espada, que aquí le falta un poquito en los Andes. Pero bueno, pues tendríamos que hablar de una gran cantidad de compositores que nos falta el tiempo para eso. Será en un futuro. Sí, pero bien, vamos sumando ahí apuntes, ¿no? Más bien agradecer a quienes nos están siguiendo, a quienes están escribiendo. Esto cumple el objetivo, estamos enriqueciendo también la charla, vamos intercambiando criterios y ese es el objetivo, ¿no? Más que un espacio, digamos, formalmente académico, lo que buscamos es generar una interacción con quienes son nuestros invitados, intercambiar criterios y creo que lo hemos logrado ahora, ¿no? Porque me gusta cómo las personas han ido reaccionando, han ido acotando nombres, etc. Y es lindo ver que hay esa dinámica para ir generando esta complementación. Bueno, entonces, querido Bruno, creo que vamos cerrando nuestra sesión. Sin duda ha sido algo muy, muy interesante. Siempre esa claridad de que el ritmo como tal ha estado originariamente en el oriente de nuestro país. Y claramente está identificado con Santa Cruz, con Beni, con Pando particularmente. Quizás por el tema del Viva mi Santa Cruz es que en algún momento existe una mayor identificación con Santa Cruz, pero hay esta influencia, esta pertenencia al oriente boliviano. Hemos visto también cómo hay un alcance en otros países, que ahí podemos entrar a analizar o discutir si realmente estamos frente a un proceso de apropiación o no, pero el hecho es que hay taquirari y se baila taquirari, no con las mismas características, pero como tú nos has mostrado en Argentina, en Chile e incluso has mencionado también Perú, ¿no? Entonces ese es un dato importante. Y lo otro también es que hay una suma de autores que han ido aportando en esto, más allá del maestro Gilberto Rojas, también se han mencionado muchos otros autores, y definitivamente ha habido una influencia también del oriente para el altiplano, de manera tal de que se han ido componiendo muchos taquiraris con motivos más altiplánicos también, ¿no? Al punto de que forma parte de la banda sonora, de la música, por así decirlo, de la danza de los tobas del Carnaval de Oruro. Entonces, querido Bruno, yo te paso la posta ya para tus palabras de despedida, de cierre. Tal vez, como siempre decimos, hay algo más que tal vez se nos esté quedando ahí, pues este es el momento. Bueno, pues muchas gracias, estimado Miguel. Un saludo a todos los que nos están viendo, saludos a Jesús, a Ricardo, ahí me encanta saber de sus intervenciones que siempre son oportunas, acertadas. Y bueno, pues ha sido un placer para mí hablarles, espero haberles entretenido y bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan buen descanso. Muchas gracias, Bruno. Como siempre, un agradecimiento por este tiempo que nos has obsequiado para compartir tu trabajo y conocer más sobre, en este caso, el taquirari. Nos estamos encontrando entonces, te mando un gran abrazo, Bruno.
Señor de Santa Cruz.